Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Bienvenidos en este segundo domingo de Pascua, octava de Pascua. Esta semana de Pascua, semana muy grande, muy luminosa, hemos celebrado como si fuera el mismo domingo de Pascua, que Cristo el crucificado ha resucitado, que está vivo. Cada día desde el domingo pasado, en la Eucaristía hemos oído, este es el día, como un único día, desplegado en 8, para significar la grandeza de la resurrección del Señor, de la noticia y de la celebración de la resurrección del Señor. Hoy en el Evangelio, pues a los 8 días, primero el día de Pascua aparece Jesús, no está Tomás, a los 8 días aparece con Tomás, le enseña las llagas, Señor mío, Dios mío, dichosos los que crean sin haber visto. También nosotros queremos hacer ese proceso por si hay restos de incredulidad que nos dejó la cruz del Viernes Santo y como Tomás pasar del no ver al ver, del no creer al creer, tocando sus llagas también. Nos queda mucho tiempo pascual, hasta Pentecostés, seguiremos celebrando con toda la Iglesia esta gran noticia de la resurrección del Señor, que todavía en esta octava grande, en este domingo de la Divina Misericordia, nos deseamos feliz Pascua de Resurrección. Y hoy en nuestro programa vamos a conocer otra realidad más de nuestra Iglesia diocesana. Concretamente el Centro de Orientación y Planificación Familiar, COSPLAN, de la diócesis. Bueno, pues para conocer un poco cuál es su trabajo, cuál es su realidad. Y para ello están con nosotros José María Echeverri y María Luisa Gabas. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, de COSPLAN, que se ha podido oír en... Bueno, lleváis ya años, ahora vamos a conocer un poco, pero así de entrada, ¿cómo definiríais qué es COSPLAN? Bueno, pues la Iglesia ha sido pionera en lo que es los centros de orientación familiar, ya desde hace muchos años, precisamente tratando de ayudar a las familias en su vida, en sus dificultades, y la Iglesia creó los centros de orientación familiar que normalmente existen en prácticamente todas las diócesis, ¿no? Luego también a nivel civil se han generado algunas realidades, pero la Iglesia es pionera en ese sentido y también es verdad que a la hora de abordar estos temas no es lo mismo abordarlos desde una antropología cristiana que sin tener ese norte, ¿no? Entonces nosotros el Centro de Orientación Familiar es un servicio de la Iglesia de Navarra puesto al servicio de la población en general para ayudas en temas de matrimonio y familia. El centro está reconocido por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra como centro sanitario, tiene una autorización sanitaria que inspecciona cada 5 años y se renueva la autorización, precisamente para garantizar que lo que se hace allí está dentro de un orden, ¿no? Y bueno, seguimos todo lo que es esa ayuda al matrimonio desde esa antropología, como digo, cristiana, ¿no? Con distintos frentes que ya iremos hablando. Con un largo recorrido, ¿no? Porque ¿cuándo nace COSPLAN? Pues se inician las gestiones en el año 96 y se inaugura en el año 97. Por tanto, dentro de un año hará 30 años. Ya es un gran recorrido. Entonces, es un gran recorrido. Surge allí, bueno, surge con don Fernando Sebastián, ¿no? Y bueno, quizás ahí María Luisa podía comentar como mujer y monitora en tema, porque nace por un tema muy específico que había un vacío, ¿vale? Y es el tema del conocimiento de la fertilidad, en orden a poder regular los nacimientos desde ese conocimiento, tanto para distanciar los embarazos, que normalmente pues, la mayoría de las parejas de los matrimonios pues tienen una fertilidad normal y por tanto necesitan distanciarlo, ¿no? Desde una paternidad responsable, pero también de cara a reconocer la fertilidad para ayudar a conseguir el embarazo y valorar también si hay un problema, poder diagnosticar, poder derivar a los lugares donde pueden confirmarse esas sospechas y ver qué soluciones se les puede dar. Entonces ese es un tema muy concreto por el cual se inició precisamente COSPLAN de la mano de nuestro arzobispo don Fernando Sebastián, puesto que había un vacío en la sociedad, en ese aspecto no se aborda desde esta perspectiva, se aborda pues, a través de la anticoncepción, métodos artificiales, distintos tipos, barrera, anticonceptivos hormonales, es de donde a nivel sanitario se suele abordar. Pero nosotros era ofrecer una ayuda concreta en este campo desde el reconocimiento preciso de la fertilidad. Pues abrimos un poco ese melón de conceptos. Paternidad responsable, planificación familiar, María Luisa, acláranos. Bien, pues la planificación familiar natural consiste en reconocer a lo largo del ciclo menstrual
qué días son fértiles y qué días son infértiles. A través de signos y síntomas que se dan en el ciclo menstrual, la mujer puede saber si está en los días fértiles e infértiles. En función de esto, pues puede aplicar ese conocimiento de cara tanto a buscar el embarazo como para poder posponerlo. Y en eso es en lo que consiste la paternidad responsable, ¿no? En vivir responsablemente en cuanto al número de hijos que cada matrimonio ve, que es lo bueno y lo adecuado en función de sus circunstancias, que las ha de saber cada matrimonio, pero también en cuanto al modo en que se ejerce esa paternidad responsable. Porque, bueno, pues como todos sabemos, el matrimonio tiene esa doble unidad, ese significado unitivo y procreativo. Entonces, claro, nada puede atentar contra ese significado unitivo y procreativo. Por eso, a través de lo que es el conocimiento de la fertilidad, significado unitivo y procreativo no se ve roto en ningún momento, sino que se está viviendo el matrimonio tal y como Dios lo pensó desde el principio, y son los esposos los que hacen uso de ese conocimiento en función de lo que vean que es bueno para ese matrimonio en ese momento. ¿Cómo la situación, tenéis una atalaya especial desde el centro, ¿no? La situación cultural, social actual, hay mucha demanda de vuestro servicio en este campo, concretamente de la paternidad responsable. ¿En qué situación veis que está un momento ahora? Bueno, yo creo que es una situación que se mantiene, tendría que ser más, pero, a ver, yo creo que es algo que es totalmente desconocido. Hay cantidad de matrimonios que vienen y dicen, jo, pero ¿cómo no me han explicado esto antes? El otro día venía un matrimonio en unas circunstancias especiales, por un problema de salud. Ellos tenían que posponer el embarazo en este momento, y la mujer se marchó diciendo, tiene mi hija 14 años, cuando en un par de años os la traigo para que le enseñéis esto. Porque todo esto es algo que no hay que aprenderlo cuando ya estás casado, sino que todo lo que es el conocimiento de la fertilidad, el conocimiento de lo que es el hombre y el hombre y la mujer tal y como Dios nos ha creado, es algo a lo que pues tenemos que aprender en cualquier momento, es conocer nuestra sexualidad tal y como hemos sido creados. Entonces, bueno, a través de los cursillos prematrimoniales va viniendo gente y, bueno, dentro de ese número de matrimonios nuevos que se celebran cada año, pues hay un porcentaje que acude de novios que se van a casar y que antes de casarse quieren aprender esto para luego, bueno, pues hacer uso a lo largo de su vida matrimonial, o no hacer uso, pero ya tener un conocimiento, es decir, poder vivir la paternidad responsable en su sentido más amplio, ¿no? No es tan solo, porque a veces se entiende como para posponer, y no, la paternidad responsable es estar abiertos a los hijos que Dios te quiera dar, desde una responsabilidad, poniendo nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra afectividad y nuestro corazón también en esa decisión. En esto que comenta María Luisa, es curioso cómo, dado Navarra y que viene mucha gente universitaria y que viene de todos los sitios, pues son jóvenes universitarios que han ido recibiendo formación en este ámbito, y cuando se plantean, y bueno, ya son novios y acuden para aprender, normalmente ya cuando se plantean casar, y esos mismos son los que van divulgando a otros. Eso es llamativo, me parece muy sugerente y muy positivo el hecho de que lo divulguen ellos mismos, porque están muy contentos, ¿no? Y se ha abierto un campo a través de la enseñanza online, y entonces estamos enseñando de distintos lugares, porque se van comunicando y estamos, bueno, pues de países de Europa, pero también del otro lado del Atlántico, ¿no? De amigos, conocidos, que los que están aquí, pues les hace mucho bien y divulgan a otras personas. Muy bien, vamos a seguir ahondando, pero vamos a ver antes este primer vídeo del Evangelio de este domingo segundo de Pascua. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: «La paz sea con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: la paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Tomás, uno de los 12, el apodado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les respondió: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días, estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio y dijo: la paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos que no han sido escritos en este libro. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estamos en este domingo de la Divina Misericordia, octava de Pascua, hablando con el Centro de Orientación y Planificación Familiar COSPLAN de nuestra diócesis de Pamplona. Hemos hablado de la planificación familiar, paternidad responsable, que es uno de los campos, pero bueno, por situarnos COSPLAN, ¿qué campos abarca y trabaja en vuestro servicio? Pues el de la paternidad responsable con la enseñanza de la planificación familiar natural, la ayuda a matrimonios en dificultad, situaciones de crisis, mediante lo que es la orientación familiar, la atención a mujeres en situación de embarazo imprevisto y la atención a todas aquellas personas que han sufrido el trastorno de estrés postraumático ante un aborto provocado. Insertada en una pastoral, José María, amplia de la diócesis también, y imagino pues de colaboración, ¿no?, de unas realidades con otras. Sí, claro. Es un servicio de la diócesis, por tanto toda la diócesis a través de las parroquias, los sacerdotes, los párrocos, es una realidad que está ahí y que, bueno, pues cuando hay una situación pues se deriva, ¿eh? Entonces, bueno, en ese sentido es bueno el tener ese conocimiento y esa facilidad para poder derivar y atender a todas estas personas en las distintas situaciones, ¿no? El tema, por ejemplo, del trauma posaborto, sí que es importante ser conscientes de que la herida tan profunda que se genera no basta solo con un perdón del sacramento de la reconciliación, ¿no? Muchas veces, hoy mismo me decía una persona, que he atendido, varón, no solo es mujeres, sino varones, ¿no? Y lo que me cuesta es perdonarme a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es una herida psicológica, es un estrés postraumático que requiere trabajar para liberar esa herida emocional y de la sensibilidad. Y la verdad es que el proceso son varias sesiones, 10 por lo menos, ¿vale? Están como muy pautados y ya se personaliza en función de cómo se desarrolla por parte de esa persona. Es un proyecto que viene de ámbito eclesial en Estados Unidos, que luego se estableció aquí en España, y a través de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, pues se planteó el poder formar a personas que trabajamos en los centros para poder ayudar en estas situaciones, ¿no? Y es lo que venimos también haciendo en colaboración también con alguna otra persona que también ha hecho se ha formado y también colabora en este ámbito, en el centro. Un auténtico, desde luego, también apostolado, ¿no? En fin, de llevar al Señor. También en Tudela vais desplegando también, ¿no?, vuestro trabajo. Sí, bueno, el centro se abrió en Pamplona, y está abierto a toda la sociedad en general y a nuestra diócesis, pero claro, bueno, pues allá queda
Tudela, y quedaba lejos, y personas que estaban colaborando y que están colaborando en la pastoral en la zona de la Ribera, pues nos comentaron la posibilidad de bajar. Y entonces dijimos, oye, pues si hay demanda, pues bajamos. Y la verdad es que llevamos bajando pues como unos 5 años. Solemos bajar una vez al mes, a veces un par de veces al mes, depende de cómo tengamos la demanda. Y nada, pues vamos atendiendo gente, y la verdad es que pues desde hace 5 años no hemos parado de bajar. Me planteaba un catequista en una ocasión estos temas que vosotros trabajáis, planificación familiar, afectividad, ¿hasta qué punto tenemos que incidir? Vosotros habéis ido a colegios, ¿no? En adolescencia, juventud, aquí un párroco, ¿qué consejos dais? ¿Cómo incidir o qué claves tocar en estas realidades que van surgiendo jóvenes, que se van echando novios? Bueno, es un tema vital, porque el ser humano lo que le mueve es el amor. Hemos sido creados desde el amor y para el amor. Entonces es fundamental todo lo que es la educación en la afectividad y la sexualidad desde la infancia hasta el final de nuestras vidas, porque aprender a amar es algo que tenemos que vivir cada día. Entonces yo creo que es muy importante pues, que ya se empiece a hacer esa educación en la familia, el formar a los padres para que eduquen en afectividad y sexualidad a sus hijos. El ir educándoles en las catequesis conforme ellos van desarrollando pues, catequesis de comunión, bueno, pues también, ¿no? Ir educando con ejemplos, con cómo vivían los niños en su edad, porque no se trata de abordar solamente concretamente la educación en la afectividad y sexualidad, sino que educando en las virtudes estamos educando en la educación afectivo-sexual, ¿no? Y luego ya más pues, en la adolescencia ir abordando más este tema y sobre todo en los jóvenes ayudarles, yo creo que a discernir cuál es su vocación. Creo que el gran reto que tenemos en nuestros jóvenes es ayudar a descubrir de qué modo concreto el Señor nos pide que vivamos nuestra vocación al amor. Y una vez que hayamos hecho este discernimiento, ya sea pues, vocación consagrada, vocación matrimonial, ir formándonos en cómo en concreto se vive, porque todos estamos llamados a vivir la castidad en diferentes maneras. Entonces, este es un tema vital que no podemos dejar en nuestra pastoral olvidado, porque forma parte, la persona es todo un uno, y por lo tanto en esa educación integral de la persona, pues claro, la vocación al amor es fundamental. En ese sentido, la encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, parece muy buena cuando habla del corazón. Y yo creo que hay que entender educar el corazón. ¿Qué es el corazón? Cuando habla del corazón, no lo podemos reducir a simples emociones y sentimientos, que sí, los tenemos y forma parte de nuestra realidad. Pero el corazón es ese núcleo íntimo de la persona donde, por así decirlo, se conoce la realidad, se cree, es decir, está la inteligencia, está la voluntad, está toda esa esfera afectiva con emociones y sentimientos, pero también esa capacidad para hacer un acto de fe, de esperanza y de verdadera caridad, por los cuales también se purifica el entendimiento, la voluntad y la memoria, ¿no? Y desde esa experiencia profunda que tiene que estar integrada en la persona y abarcar todas esas dimensiones, encauzar las emociones y los sentimientos hacia la verdad y el bien, de manera que la persona madura es capaz, pues se goza, se emociona, se conmueve sensiblemente ante lo verdadero, lo bello, lo hermoso, mientras que lo que no es verdadero, no es bello, no es hermoso, sabe relativizarlo. Eso todo es un proceso que yo creo que la experiencia, por así decirlo, eclesial, donde es una experiencia humana y sobrenatural, no solo individual, sino en comunidad, y donde se da toda esa riqueza humana y divina, es una experiencia que ayuda a vivir y a educar el corazón. Ahí el Papa Francisco habla de la importancia también, por ejemplo, de los ejercicios espirituales como educadores del corazón.
Entonces, todas esas experiencias que se viven en la Iglesia contribuyen a educar el corazón y por tanto también a integrar toda esa riqueza en la persona, de las emociones, los sentimientos, de la misma realidad de la sexualidad, donde desde el sentido profundo que tiene, como expresión del amor y con la capacidad de hacer vida el amor, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un contexto muy apropiado la Iglesia, las vivencias, las catequesis como proceso de formación para que la persona en su adolescencia, juventud, incluso desde la niñez, vaya creciendo y madurando. Y hacer frente a todo ese, por así decirlo, invasión, ¿no? Sí, del emotivismo, sentimentalismo, a través de todo el tema de los móviles, de todos los impactos que nos condicionan mucho, a todos, adultos, pero hoy día a los jóvenes los está mediatizando mucho. Bueno, es un tema amplísimo, bello, profundo y que nos daría, ¿verdad?, para mucho. Vamos a ver este segundo vídeo de este Evangelio de este domingo segundo de Pascua. Pues ya nos hemos comido el programa hablando de todos estos temas tan importantes que trabaja el Centro de Orientación y Planificación Familiar COSPLAN. Simplemente una palabra, si alguien quiere ir, está viéndonos y necesita para todos los campos que trabajáis, ¿a dónde tiene que acudir, cómo acudir? Bueno, el centro está en la calle San Fermín 45, número 45, primero centro. Lo ideal es, funciona como si fuera un centro de salud, entonces es llamar por teléfono para dar cita previa. El teléfono es 948 23 74 13. Se puede encontrar en internet COSPLAN y ahí viene Centro de Orientación Familiar COSPLAN, y lo ideal es llamar por teléfono para dar cita previa. Eso es lo ideal. Pues muy bien, que hagáis, lo habéis hecho, lo hacéis y que sigáis haciendo mucho bien y de mucho fruto para bien de todos los que acerquen a vuestro centro, y con la bendición, la oración y la ayuda de toda la Iglesia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, a vosotros. Pues nada más, así culminamos esta octava de Pascua, pero seguimos celebrando que el Señor está vivo, que es la gran noticia que ha recorrido la historia y que nos mantiene en pie en medio de las plazas, anunciando el triunfo sobre la muerte, el pecado y el mal. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.